La bendición y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Hoy, la ingratitud, un mal de este tiempo. Oremos. Padre amado, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estar nuevamente, Señor, aquí, prestos para escuchar tu palabra. Abre nuestros oídos espirituales, Señor, y toca nuestro corazón para que tu Espíritu Santo nos hable y nos redarguya, nos enseñe, nos instruya, o lo que tenga que hacer, Señor, en nuestra vida para poder ser mejores hijos tuyos. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Les invito para que abramos nuestras Biblias en 2 Timoteo 3 y vamos a ver los versículos 1 y 2. Dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Este versículo, cada que lo leo, parece que estoy escuchando la entrada de un noticiero nocturno, porque tengo años de estar escuchando lo mismo. De hecho, se usa mucho para predecir los últimos días de la iglesia. Pero la verdad es que a lo largo de la historia ha habido muchos tiempos parecidos. Es más, desde que Jesús apareció por primera vez. Eso quiere decir que durante más de 2000 años, la humanidad ha estado viviendo en los últimos tiempos. Y entre otras actitudes, el pasaje nos habla de la ingratitud. Y es precisamente en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy. Yo espero que esto sea de edificación para todos, porque ese es el propósito. Bueno, vemos hoy, en estos tiempos, que la gratitud no parece ser tan importante para la mayoría de las personas. A donde quiera que vamos, la gente corre de un lado para otro y todo, recoge las cosas que le dan y se va. O sea, no hay gratitud, no da una señal de gratitud hacia la persona que le sirvió, quien le ayudó o quien le dio. Y la Biblia describe cómo ve Dios a una persona ingrata. Y dice que Dios la ve como alguien que no valora, que no aprecia favores o ayuda recibidos. Es una persona que tiene una actitud egoísta, es soberbia y desprecia a quien lo ayudó. Es alguien que está centrado en sí mismo, que olvida a quienes lo beneficiaron. Y tristemente, la ingratitud es uno de los síntomas de esta sociedad a punto de desaparecer. El apóstol Pablo nos advierte de tiempos difíciles y momentos estresantes que iban a venir de personas así. Entonces vemos que las personas ingratas son una señal de los últimos tiempos, de los tiempos que estamos viviendo. Hay algunos factores para la ingratitud y son varios. Por ejemplo, que se haya recibido una mala educación, que se sea una persona arrogante, rencorosa o envidiosa. Y sobre todo, y lo más importante, porque le falta temor de Dios para cumplir sus mandamientos. La fuente donde se origina esa actitud está en la Biblia. Y allí encontramos que el ser más egoísta, orgulloso, arrogante, egocéntrico e ingrato que haya existido jamás es Satanás. Satanás, antes de su rebelión contra Dios, fue llamado Lucero. Era un ángel creado en perfección. Dice Isaías 14, del 12 al 14, dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. ¿Ustedes se imaginan eso? Qué arrogancia, ¿no? Qué soberbia. Su corazón se levantó con vanidad, con arrogancia, pero sobre todo con ingratitud, porque no agradeció a Dios porque le dio la vida.
y tampoco le agradeció porque lo haya creado perfecto. Lo que sí hizo fue rebelarse en contra de él y también decidió creer que era mejor que su creador. Él decidió creer que su camino era superior al camino de Dios. Ese es su origen y es la perfecta descripción para una sociedad enferma que tiende a la autodestrucción. Primera a los Corintios 15:33 nos enseña y dice, no erréis, no, o sea, no te equivoques. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Una persona ingrata puede ser un familiar, pero también puede ser alguien de mucha confianza. Por eso se dice que a lo largo de la vida vamos a conocer muchas máscaras, pero muy pocos rostros. Porque no todo el que nos abraza es realmente nuestro amigo. Y eso se ve porque en lugar de que se expresen palabras de edificación que indiquen gratitud, como por ejemplo la palabra perdón, por favor, gracias, lo que sale son palabras que corrompen las buenas costumbres, porque son palabras de crítica, de murmuración, palabras de enojo y palabras de inconformidad. Qué triste, yo creo que todos nos habremos tropezado o encontrado con alguna persona así a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Y Romanos 1:20 y 21 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Aquí está hablando de personas que conocemos o que conocen la palabra de Dios. Fíjense, en casi 2 años, la ingratitud se ha exacerbado. Yo no sé si sea por las circunstancias o qué, pero les voy a dar un ejemplo real. Fíjense, durante este tiempo, pues el mundo se ha tenido que confinar, por lo que ya sabemos que estamos sufriendo mundialmente. Muchos cientos de personas alrededor del mundo, lamentablemente, han perdido la batalla frente a ese enemigo invisible que nos acecha. Pero también es cierto que otros millones de personas, y nosotros entre ellos, seguimos con vida. Pero no todos muestran gratitud. Y no nos extraña, porque la ingratitud está en la Biblia. Pero está, ¿saben para qué? Como un ejemplo que no debemos de seguir. Las personas que son de mi edad, ya que son de la tercera edad, seguramente también recuerdan como yo que cuando era niña, todos, niños y adultos, y aquí no tiene nada que ver con edad, todos sabíamos agradecer por todo y a todos. No éramos de esas personas que creíamos que los demás tenían obligación o que yo me siento la reina de Saba y yo no voy a agradecer porque ¿cómo? No, o sea, no. Todos sabíamos agradecer. Sin embargo, la gratitud como un valor, porque era un valor, es un valor, está desapareciendo ante nuestros ojos. Y si nosotros preguntamos a las personas así aleatoriamente, o sea, al azar, si saben lo que es la gratitud, van a decir que sí. Pero aunque carecer de ella es evidente en sus vidas, no lo admiten abiertamente. Y se justifican diciendo, ay, es que así soy yo. Pues, ¿qué quieres que haga? Pues, así soy yo. Pero la verdad es que no saben lo que es agradecer. Y ya no digo a los demás, sino a Dios. A Él es al que le tenemos que agradecer. Bueno, a ese tipo de personas se les llama ingratas. Porque a pesar de ser ricamente bendecidas por Dios, porque recuerden que estamos hablando de cristianos, estamos hablando de creyentes, porque la Biblia está dirigida a los hijos de Dios. Es nuestro manual de vida, que no se nos olvide. Bueno, entonces estamos en esto. Les digo que a las personas se les llama ingratas porque a pesar de que son ricamente bendecidas por Dios, siguen quejándose.
porque ya es crónico en ellos. Se quejan de todo y por todo. Sí, que sí porque salió el sol, que sí porque no salió, que sí porque llovió, que sí porque cayó mucha agua. O sea, nunca se les da gusto. Y la Biblia habla del pueblo de Israel que también se quejaba y murmuraba constantemente. A ellos no les importaba lo que Dios hiciera por ellos. Pero era porque no estaban conformes y nunca nada les era suficiente. Dice Deuteronomio 32:7, acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Creo que de todos los pecados, el más común es la ingratitud, y ese lo cometemos sin pensar, o sea, sin darnos cuenta. En el fondo, ese pecado es egoísmo, porque la ingratitud está arraigada a él. Y en ese pasaje vemos cómo los hijos de Israel mostraron su ingratitud a pesar de todo lo que el Señor había hecho por ellos y para con ellos. Acuérdense cómo los sacó de la tierra de Egipto, los sacó de tierra de esclavitud, los llevó por el desierto, les puso una nube en el día para que no se quemaran con el sol, les puso la lumbrera para que fueran alumbrados de noche. Sus vestidos no se desgastaron, sus zapatos tampoco, les dio a comer lo que quisieron. Y aún así, ellos ni siquiera mostraron gratitud, ni por una mínima cosa. Pero de aquí sacamos una gran enseñanza que nos lleva a nosotros a no olvidar las veces que hemos mostrado ingratitud hacia Dios. Y el texto nos invita diciendo, acuérdate de los tiempos antiguos. Acuérdate ya de lo que Dios ha hecho contigo en el pasado. Porque pasa que nos enfocamos en vivir el presente y nos estamos preparando para el futuro que ni siquiera sabemos si va a llegar. Y tendemos a olvidarnos de todo lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado. Sin embargo, nosotros podemos aprender mucho de lo que enseña la palabra. Y si no vamos a las enseñanzas bíblicas, nos vamos a apartar de lo que Dios nos manda en ellas. Esto debe llevarnos a entender que aunque podamos, no debemos ser ingratos olvidándonos de sus bendiciones. No debemos ser ingratos olvidándonos de su cuidado. Y no debemos ser ingratos portándonos como si fuéramos parte del mundo, porque su gracia y misericordia se han posado sobre nuestras vidas. Y esa gracia y esa misericordia es la que nos ayuda a llevar a cabo lo que el Señor Jesús nos enseña en Juan 17 en su parte A y versículo 14 en su parte B, que dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Eso dice el Señor Jesucristo. Y luego dice en el 14 en su parte B, dice, y el mundo los aborreció porque no son del mundo. Lo que el texto nos está diciendo es que ahora tenemos una relación íntima con Dios, no con el mundo. Y aunque realmente estamos viviendo en el mundo, o sea, en la tierra, conviviendo con otros seres humanos, nosotros no somos parte del sistema. No somos parte de la manera de vivir que los rige. Y nosotros tenemos que aprender a vivir con perspectiva eterna. Esto es lo que hace la diferencia con la persona que al ser ingrata pasa por alto que agradecer es un verbo y que con mucha frecuencia olvida que debe conjugarlo a diario. Todos los días es necesario que aprendamos a dar gracias, primeramente a Dios y después a las personas que nos rodean. No importa que sean personas de toda nuestra confianza. Por ejemplo, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestra nuera, nuestros yernos, nuestros nietos, inclusive a los niños, tenemos que darles gracias porque se enseña con el ejemplo. Dice que las palabras convencen, pero el ejemplo es el que arrastra. Entonces nosotros tenemos que mostrarles con el ejemplo que ese valor que es llamado gratitud no se ha perdido, sigue vigente. Pero sigue vigente
y seguirá vigente si nosotros lo procuramos, si nosotros lo seguimos enseñando a nuestros hijos, a nuestros nietos. Hebreos 10, 26, 27. Fíjense, este texto es muy importante. Dice, si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, el conocimiento de Cristo y de lo que Él nos enseña, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, ya no va a haber otra crucifixión porque ya se hizo. Él murió una vez y para siempre. Y dice, lo que va a haber es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Quiénes son los adversarios? Pues todos aquellos que no hacen la voluntad de Dios. Y la ingratitud es solo uno de los muchos pecados que las personas hemos cometido en algún momento de nuestra vida. Y como pecado que es, no lo debemos de tomar a la ligera por las consecuencias que trae. Sobre todo porque somos parte de la iglesia de Cristo y sabemos lo que dice la Escritura. Pablo nos enseña en 1 Tesalonicenses 5, 18, dice, dad gracias en todo. Nos dice, agradezcan por todo. No dice, por esto sí y por esto no. No, dice, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Si nosotros conocemos este mandamiento y lo desobedecemos, es un pecado de muerte porque ya lo sabemos. Por eso el Señor Jesús oraba en Juan 17, 15 y 16 y decía, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Cuando el Señor Jesucristo dice la frase, no son del mundo, no está diciendo que nos apartemos de la gente, ni que vivamos como ermitaños en cuevas o en un monasterio. Está diciendo que no practiquemos las costumbres del mundo, teniendo la seguridad que Dios nos está guardando del mal. Él nos está ayudando a que nosotros podamos obrar de acuerdo como Él quiere. Para eso está el Espíritu Santo en nosotros. Ya vimos que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel fue ingrato con Dios. Pero en los días del Señor Jesucristo la gente no se quedó atrás. También hubo ingratitud. Es más, yo creo que ya la mayoría, si no es que todos, estamos familiarizados con los relatos bíblicos de sus milagros. Hemos visto que caminó sobre el agua, que convirtió el agua en vino. De hecho, ese fue su primer milagro, convertir el agua en vino en las bodas de Caná. Alimentó a miles de personas con una pequeña cantidad de comida. Expulsó demonios y sanó a muchas personas. Sin embargo, ya sabemos que aunque sanó a muchos y ayudó a muchos, solo una persona regresó a agradecerle. Dice Lucas 17:12. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Aquí está el registro de una sanación milagrosa de 10 leprosos. Lucas 17, 4 al 9 dice, cuando él los vio, les dijo, vayan, muéstrense a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Y era samaritano, ni siquiera era judío, era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Aquí vemos que solo una persona mostró gratitudes al Señor Jesús, quien a pesar que sabía la respuesta, le hace la pregunta de que dónde están, porque él conocía las características de la naturaleza humana y él entendía la razón del por qué los demás no habían regresado para agradecerle. Él sabía que la ingratitud es intrínseca al hombre y es el pecado más común. Por eso, fíjense, vemos
que desde comerciales de televisión, programas, películas, centros comerciales y hasta en los hogares, hay una actitud generalizada de egoísmo que barre con los valores de las personas. Y vemos adultos, niños, adolescentes que cada vez muestran ser más ingratos, porque para ellos la gratitud es relativa. Ellos escogen a quién agradecer y a quién no. Eso quiere decir que el relativismo ha impactado todo y desde el punto de vista bíblico ha infectado los valores que se han erosionado y la falta de gratitud es una muestra de ello. Qué triste, ¿eh? Qué triste que los niños y los jóvenes, por eso a veces va uno al súper o anda en la calle y los jóvenes ahí andan corriendo, se lo llevan a uno de corbata y ni siquiera disculpe, nada. O sea, ellos van como Juan por su casa. Bueno, otra característica que lleva a la ingratitud es la masificación. Y esa se da cuando se utilizan los medios de comunicación para adoctrinar a las personas. ¿Y cómo las adoctrinan? Pues implantando en su mente ideas específicas para que las acepten y las tratan como si fueran masa que puede ser moldeada. De ahí viene la palabra masificación. Es decir, ellos apelan a la manipulación con la que van a lograr la deshumanización de las personas. Y ahora están unificando el pensamiento que quieren implantar en la sociedad para esclavizarlos y aprovechan su vulnerabilidad por las necesidades que tienen. Ahora, una idea que está surgiendo es eso, que tenemos que aceptar que Pancho y Juan pues se aman, ¿verdad? Eso nos lo quieren meter y quieren que uno lo acepte como que es normal, cuando eso no es normal. La Biblia no dice eso. Otra cosa es esta. ¿A poco no es verdad que apenas dijeron pon el brazo y como si fueran sapitos, la gente brincó cuando ni siquiera se habían cumplido los protocolos necesarios? Pero olvídense de la gente del mundo. Yo pregunto, ¿la cristiandad qué hizo? Pues igual que el mundo, cayó en la trampa porque sufre parálisis y no sabe discernir la verdad de la mentira. No sabe discernir lo bueno de lo malo porque sigue la corriente de este mundo. Sí, se dice cristiano, pero vive como pagano, duerme y está muda la iglesia. No defiende lo que dice la Biblia por miedo a represalias. Ya ustedes saben que me gusta indagar y sacar todo aquello que nos pueda ayudar a entender mejor las enseñanzas. Y esta semana leyendo, me encontré esto que me parece una joya para el propósito de la enseñanza que estamos teniendo el día de hoy. Escuchen, fíjense, el presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, dijo esto antes de convocar a un día nacional de ayuno. Él dijo estas palabras: hemos sido los destinatarios de las bendiciones más selectas del cielo. Hemos sido preservados muchos años en paz y en prosperidad. Hemos crecido en número, en riqueza y poder como ninguna otra nación. Pero hemos olvidado a Dios. Hemos olvidado la mano amable que nos preservó en paz, nos multiplicó, enriqueció y fortaleció. Y en vano hemos imaginado en el engaño de nuestros corazones que todas estas bendiciones fueron producidas por una sabiduría superior y una virtud propia. Lo que está diciendo es que ellos se olvidaron de agradecer a Dios porque ellos pensaron que todo lo que habían logrado era por sus capacidades. A mí me parece que esa es una declaración muy poderosa. Imagínense, ya para entonces la riqueza, la prosperidad y la paz que experimentaba Estados Unidos eran mayores. Pero junto con eso se presentó el orgullo, el egoísmo y la ingratitud. Bueno, vamos a ver de dónde vino eso, el orgullo, el egoísmo y la ingratitud que mostraron. Vamos a 2 Corintios 4, versículos 3 y 4, que dicen: pero si nuestro evangelio, o sea, las buenas nuevas, la palabra de Dios, está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto.
Y luego dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ok, bueno, fíjense, nosotros ya conocemos el Evangelio, conocemos sus verdades y sabemos lo que Él dice. Pero si nosotros no lo creemos, porque sí lo conocemos, pero si no lo creemos, el diablo, que es lo que está diciendo aquí, el Dios de este siglo, dice que así se le llama, o el príncipe de este mundo, también así se le llama, dice que ciega el entendimiento de todos aquellos que no quieren creer. Y lo hace para que no les resplandezca la luz, o sea, las verdades del Evangelio de la gloria de Cristo. Y eso fue lo que sucedió con ellos. Y dice 2 Timoteo 3, 1 al 4, dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, o sea, tiempos jalepos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, que es lo que estamos viendo, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Estas actitudes, todas estas actitudes, se hacen cada vez más evidentes en estos últimos días, en estos tiempos. Es más, yo creo que hasta alguien que no conoce a Dios, con ver la televisión, podría reconocer los tiempos que estamos viviendo. Porque en contraste con lo que se veía hace 50 años, la ingratitud de hoy es mucho peor. Y si la generación de ese tiempo olvidó a Dios y sus muchas bendiciones que le proporcionó, pues entonces esta degeneración ni siquiera sabe que Dios existe. Porque no se toma la molestia de voltear a ver a Dios. Primera los Tesalonicenses 5, 16 al 18 dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. Todos los días debemos de conjugar el verbo agradecer. Todos los días debemos agradecer a Dios. La Biblia nos muestra modelos de siervos de Dios que le muestran gratitud. Y eso lo hacen continuamente. Y la pregunta es, ¿Dios lo manda porque lo necesita? No. Ese es un mandato que se repite a lo largo de la Biblia porque es el ser humano quien lo necesita para ser como Él. Y nosotros necesitamos aprender a ser agradecidos. Ser agradecido no es un signo de debilidad. Ser agradecido es un signo de mansedumbre, de humildad. Cuando nosotros procuramos tener un corazón agradecido, nos preserva de amarguras y frustración. Tener en el corazón una actitud de gratitud es bueno, pero expresarlo es mucho mejor porque es cuando se puede llegar a experimentar plenitud de vida. Fíjense, agradecer habla de lo que hay en nuestro corazón. Acuérdense que de la abundancia del corazón habla la boca. Y agradecer habla de lo que hay en nuestro corazón. Y al expresarlo honramos y alabamos a Dios. Pero por otra parte, las muestras más sinceras de gratitud nacen de la humildad de un hijo de Dios, que debe ser agradecido porque la razón principal es el valor que representa que lo seamos. Generalmente, porque eso también es una condición humana, agradecemos cuando se trata de grandes bendiciones y que todo nos va bien. Pero nos olvidamos de las pequeñas. Y también nos olvidamos que cuando las cosas no salen como queremos, también tenemos que agradecer. Porque solamente Dios sabe por qué está pasando. Y Pablo nos enseña a ser agradecidos en todo y por todo. Y nos dice en Filipenses 4:6, dice, por nada estéis afanosos. Mira, por nada te preocupes. Todo eso que a ti te causa desasosiego, dáselo a conocer a Dios. Por eso dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Cómo? En oración y ruego. ¿Pero con qué? Con acción de gracias. Aquí sí nos insta a orar.
y nos insta a orar siempre y por todo, porque la oración es clave en la vida del cristiano. Pero en nuestro egoísmo nos preocupamos más por lo que queremos, olvidándonos de lo que tenemos. Y es cuando dejamos de agradecer por aquello que, por pequeño que sea, también forma parte de nuestro diario vivir. Y cuando nosotros dejamos de ser agradecidos, damos lugar a los malos pensamientos. Y con los malos pensamientos, permitimos que la queja entre a nuestra mente, amenazando nuestra paz espiritual. Y otra vez Pablo, en Filipenses 4:7 nos dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Acuérdense que el anterior nos decía, por nada estén afanosos. Denle a conocer a Dios sus peticiones con acción de gracias. Y cuando ustedes hagan eso, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a venir a sus corazones y los va a guardar. Agradecer tiene un gran valor. Y lo que este verso nos habla es sobre lo que obtenemos cuando nosotros somos agradecidos por todo. ¿Y qué es lo que recibimos? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Entendemos ahora que cuando somos agradecidos, permitimos que la paz de Dios habite en nosotros porque cambiamos nuestra actitud y en lugar de quejarnos o renegar, escogemos ser agradecidos. Bueno, eso es porque hemos reconocido que a la voluntad soberana de Dios nada se le puede oponer. Por eso somos agradecidos. A veces nos enojamos porque tenemos mucho que hacer en nuestras casas. Pero cuando nosotros mostramos agradecimiento, cuando mostramos gratitud, cuando somos agradecidos, empezamos a ver que somos grandemente bendecidas porque nos podemos mover para hacerlo. Quizás, no sé, puede parecer extremo, pero si no somos agradecidos, estamos desobedeciendo. También es cierto que como seres humanos, pues tendemos a quejarnos. Pero con esa actitud no estamos reconociendo lo que Dios ya nos ha dado y ha hecho por nosotros. Y una muestra de ser agradecido nos la da Juan 6:11, cuando dice, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto quería. La actuación de Jesús fue dar gracias a Dios. Fue lo primero que hizo cuando tomó eso. Dar gracias a Dios. Agarró lo poco que tenía y dijo, Señor, gracias, Padre, porque tengo algo en las manos. Y tu bendición se puede multiplicar. Y fue lo que pasó. Que la bendición de Dios hizo que la multitud que había allí comiera hasta saciarse y todavía le sobrara. Por eso ser personas agradecidas es clave en nuestra vida. Pero otra actitud que vemos aquí es que el Señor Jesús quería alimentarlos, pero sus discípulos se quejaron en contraste con lo que Él hizo. Y ellos también nos enseñan algo. ¿Qué nos enseñan? Que una característica de las personas que no saben ser agradecidas es la queja. Cuando nosotros queramos identificar a una persona ingrata, solamente veamos sus actitudes. Siempre van a ser de amargura, de queja, de inconformidad, de gruñido. Así yo le llamo. Refunfuñar es refunfuñar, pero yo le digo de gruñido. ¿Verdad? Nosotros tenemos que aprender a encontrar nuestras bendiciones. No nos quejemos. Mejor observemos a nuestro alrededor. A ver, una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que dejamos de comer para que nuestros hijos no tuvieran hambre? Pues yo dudo mucho que alguna vez lo hayamos experimentado, pero eso no quiere decir que no sea una realidad, porque hay muchas personas alrededor del mundo sufriendo hambre. Miren, ahorita con eso de las caravanas de los migrantes y todo eso alrededor del mundo, es tristísimo ver cómo las personas sufren de hambre, de frío, con sus pies allagados y todo. ¿Sí?
¿Y qué es lo que pasa? Que las personas que tienen comida, las personas que tienen un techo donde dormir, bajo cual protegerse, las personas que tienen ropa que vestir, quejándose y frunciendo la nariz, en lugar de agradecer a Dios porque no ha tenido que pasar por esas cosas. Habrás visto personas más desagradecidas que esas. Sí, es cierto, es muy común encontrarnos con ese tipo de personas, como las que habla el texto de 2 Timoteo 3:2, personas ingratas, que constantemente se quejan y refunfuñan, pero porque no han entendido que Dios no promete que no vayamos a pasar por penurias. Él no nos dice, mira mis hijos, tú aquí vas a estar en un lecho de rosas. No. Pero aquí lo que nos recuerda Pablo en Romanos 8:28 es bien importante. Fíjense lo que dice. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ah, qué bonito se oye ese versículo solo. Bien bonito. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Se llena la boca cuando uno habla ese texto. Pero ¿saben qué? Como les he dicho ya en otras ocasiones, todo tiene su lado B. Y el lado B de ese texto lo tenemos en Juan 14:15. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ah, caray, ¿qué está diciendo aquí? Arriba dice, sabemos que los que aman a Dios. ¿Y quiénes son los que aman a Dios? Los que guardan mis mandamientos, los que me obedecen. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Recordar que todo lo que Dios hace y permite es por una razón. Y que aunque nos parezca difícil, siempre será para un bien mayor. Así que ya supérenlo y aprendan a ser agradecidos con Dios. Hay que obedecer como lo manda este último texto. Así que agradezcamos a Dios diariamente por habernos elegido y darnos la potestad de ser hechos sus hijos. Sigamos los pasos de Jesús. Mostremos gratitud en nuestro corazón por todo lo que Él hizo, hace y hará en y por nosotros. La promesa que tenemos es que cada día recibiremos la paz que Él solo puede dar, porque es Él abriéndonos sus brazos que son más que suficientes para resistir lo que pasó, lo que está pasando y lo que seguramente pasará. Termina el estudio, empieza el servicio. En lo mucho, en lo poco y en lo nada, aprendamos a dar gracias a Dios y dejemos de ser ingratos y quejumbrosos sirviendo al Señor. Si les edificó, piensen que son los últimos tiempos y la palabra de Dios tiene que ser compartida. Aprovechemos la tecnología y compartamos para que más personas puedan escuchar. Aprovecho la ocasión para agradecer de todo corazón a las personas que se están agregando cada día a nuestro canal y les envío un abrazo de corazón a corazón, diciéndoles que aunque no les conozco, el Señor sí les conoce y les ruego que donde estén les llene de bendiciones. Hasta la próxima, cuando volveremos a encontrarnos en nuestros jueves de estudio. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén